ver. Ahora va. Ahora. Ahí está, ahora te vemos bien. Yo no me veo. Me molestemos, a ver. Esperen. Yo ya puse para grabar de nuevo. No sé si el resto parece también. Pará. ¿Que alguien ve mal? ¿Alguien ve mal? Sigue grabando ahí arriba a la izquierda, dice. Están Sí, por grabando, eso empecé a grabar. pero no sé si alguien ve mal. Yo diría que esperen para grabar hasta que activemos bien, que ande esto. A ver, un cachito. Pues A mí me parece como que se ve bien. Espera. A ver. Igual. A ver. Ahí está. ¿Está bien? Listo. Estamos todos. Por ahí falta alguien. Ahora veo a Melanie. No me veo más. Nuevamente. Ahí está. Listo. Por favor, nadie toque nada. Así. A ver qué hora es. Son las menos cuarto. Bueno, me siguieron, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo acá, antes de que se pusiera ese fondo, es... Yo estoy hablando de las rotaciones, que es el grupo SO3, es decir, en el espacio euclídeo de 3 dimensiones, rotaciones. Y eso están generados por ciertos generadores. Ustedes acuérdense, por ejemplo, en mecánica cuántica, que vieron el grupo SU2, ¿no? Que es el grupo que está caracterizado por el spin y que lo vamos a ver profusamente. Quizás hoy bastante y la clase que viene. Bueno, entonces acá, ahí tenemos los generadores. Este grupo tiene también sus propios generadores. A esos generadores los voy a llamar L sub IJ. L sub IJ. Ojo, los generadores son otra cosa, no son las transformaciones. Les voy a comentar rápidamente algo de teoría de grupos. Si ustedes tienen un grupo G, teoría de grupos, y tengo un elemento, voy a llamarle H, que pertenece al grupo G. Este es un grupo de Lie, ¿sí? Grupo de Lie, Lie. Entonces, hay una cosa importante, que es que el grupo, el elemento H, se puede escribir como la exponenciación de I por, voy a ponerlo acá, alfa, donde alfa pertenece a lo que se llama el álgebra del grupo G. Pertenece al álgebra del grupo G. Esa álgebra se la anota con minúscula, normalmente. Entonces, vean lo que es interesante, que este mecanismo lo vamos a estar utilizando para construir las representaciones del grupo de Lorentz dentro de un rato. Entonces, un elemento del grupo, que sería este, lo obtengo a través de una exponenciación de este elemento. Esta es la I imaginaria, esto es un elemento que está dentro del álgebra del grupo. Entonces, vuelvo al ejemplo que ustedes ya conocen de mecánica cuántica. Entonces, en mecánica cuántica, para el grupo que caracteriza el spin o el momento angular, es el grupo SU2. El grupo SU2 tiene cualquier elemento de ese grupo. Voy a llamar a un elemento de ese grupo, lo voy a llamar, como dice acá, H. H pertenece a este grupo, este es un elemento del grupo, y este elemento H lo voy a escribir como la exponenciación de I A. Y ahora vean una cosa, lo que yo ponía alfa acá va a ser agarrar el conjunto de generadores del álgebra, que son justamente estas matrices de Pauli, sigma I dividido 2, sigma J dividido 2. Esto es la unidad imaginaria. El tensor de Levi-Civita IJK por sigma K dividido 2. Esto es el álgebra, esto es lo que se llama álgebra del grupo SU2. El álgebra se la denota con minúscula. Vean, acá puse mayúsculas
esta es caligráfica minúscula y esta es mayúscula imprenta, ¿sí? El grupo lo pongo con mayúscula imprenta, SU2, y el álgebra la escribo con minúscula caligráfica. Esa es normalmente la notación que se usa. Este es el álgebra. Entonces, esta álgebra tiene este elemento del álgebra, se escribe como la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3, porque justamente acá i, j y k son las tres matrices de Pauli, que son las que valen 1, 2 y 3, o sea, si ustedes quieren es la sigma x, la sigma y, la sigma z. Y esto va a ser la sumatoria de la sigma i dividido 2, que es alguna de estas matrices de Pauli, las tres en realidad, y esto multiplicado por un parámetro, alfa, que voy a poner sub i, que sería como la componente, y esto me va a depender de los puntos del espacio-tiempo. En general puede depender de puntos del espacio-tiempo o puede no depender, pero en definitiva ustedes vean que este objeto que tengo acá tiene una estructura matricial, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son matrices que tengo acá. Entonces, cuando estamos hablando de un objeto que se está expandiendo en términos de los generadores, estoy hablando de lo que tengo acá arriba, ¿sí? Que son los elementos del álgebra. ¿Sí? Ahora, cuando hago la exponenciación de los elementos del álgebra, obtengo los elementos del grupo. Esto es parte de lo que uno conoce de teorías de álgebras de Lie, de grupos de Lie, o teorías de grupos de Lie. Os voy a tratar de ser lo más autocontenido posible. Quien no sepa, pregúnteme y trataremos de hacerlo lo más autocontenido posible. Luego, cuando les mande el apunte que les quería mandar, lo que voy a además adjuntarles son la dirección web donde pueden bajar gratis de la Universidad Nacional de La Plata. Es gratuito y es correcto poder bajarlo de ahí. Un libro que tiene la parte de teoría de grupos de justamente Horacio Falomir. Después les voy a mandar. Y entonces quien tiene alguna duda respecto de esto puede mirar este libro, porque es un libro de consulta que pueden entenderlo digamos, con mucho más detalles. Entonces, todo esto era para caracterizar esto, y lo que yo quería decir acá es que las rotaciones están generadas por tres generadores de rotaciones. Tres generadores de rotaciones, y esos generadores de rotaciones los voy a caracterizar como L y J. ¿Sí? Bueno, nada. Tres generadores de rotaciones. Muy bien. Y este era el primer ejemplo de las transformaciones de Lorentz, propias ortógonas. Hay otro ejemplo que ustedes conocen muy bien, que ya lo estarán pensando, que tiene que ver con, esto lo voy a dejar así, L y J. Luego los vamos a construir estos explícitamente. El otro ejemplo tiene que ver con lo que se llaman los boosts. ¿Sí? Entonces, básicamente, en los boosts, ahora sí vamos a tener una mezcla de la parte temporal y la parte espacial. Entonces voy a hacer como ejemplo un boost en la dirección x1. ¿Sí? Y ese boost va a ser la coordenada x'0, ahora va a ser el coseno hiperbólico de alfa, ahora voy a decir que es alfa, por x0, menos el seno hiperbólico de alfa por x1. Y después voy a tener x'1 va a ser menos el seno hiperbólico de alfa por x0, y después más el coseno hiperbólico alfa por x1. Y las otras dos coordenadas, x'2 y x'3, como el boost fue en la dirección x1,
la x'2 se mantiene invariante y la x'3 se mantiene invariante. ¿Qué es el coseno hiperbólico de alfa? Bueno, nada más que 1 dividido la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. O sea, esto es lo que llamamos normalmente la gama, cuando hacemos un boost en la dirección x. Mientras que el seno hiperbólico de alfa lo calculan fácil, pero va a ser la gama multiplicada por la velocidad v. ¿Está bien? Entonces, si uno quiere armarse a partir de esto, vean, esto básicamente de acá yo puedo leer inmediatamente la transformación de Lorentz que estoy haciendo. Esto es el vector columna que me sale de aplicar, este es el vector prima, ¿no? Que me sale de aplicar la transformación de Lorentz sobre el vector original. Lo voy a escribir así, ¿no? Entonces, si ustedes leen eso, inmediatamente se dan cuenta que tienen el L va a ser igual. Fíjense, coseno hiperbólico de alfa. Voy a poner coseno hiperbólico de alfa. Después voy a tener menos seno hiperbólico de alfa. Menos seno hiperbólico de alfa. Después voy a tener 0, 0. ¿Por qué? Porque las componentes estas no se tocan. Y después voy a tener menos el seno hiperbólico de alfa más el coseno hiperbólico de alfa en la componente siguiente, 0, 0. Y estas son diagonales, o sea, voy a tener 1, 1, 0, 0. O sea, que acá tengo la matriz identidad de 2 por 2 en bloque. Y acá tengo otro bloque que tiene una matriz nula. ¿No es cierto? Es eso. Entonces fíjense que acá tengo algo de 2 por 2, acá tengo 2 por 2 y acá tengo el boost. Entonces fíjense, lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene esta matriz es ver, chequear que justamente pertenece a este subgrupo de transformaciones propias ortócronas. ¿Por qué es propia? Porque el determinante va a ser positivo. ¿Y cómo sabemos que va a ser positivo el determinante? Fíjense, calculo el determinante del primer bloquecito, ¿sí? Que me da coseno cuadrado menos seno cuadrado. ¿Y eso cuánto da? 1, ¿no? Y después hago ese 1 por 1 y me da 1. O sea que me da positivo el determinante. Vale más 1. ¿Y cuánto vale para cualquier valor de alfa este coseno hiperbólico? Y bueno, ustedes saben que el coseno hiperbólico es una función definida positiva siempre. Este es el 0 y entonces acá para cualquier valor de alfa, esto siempre es así. Ojo, no confundir, este alfa no es el mismo alfa que yo puse hace 2 minutos atrás cuando hablé de los grupos de Lie, sino simplemente estoy usando el mismo alfa por comodidad. Entonces acá lo que tengo es la caracterización de un boost en la dirección X. ¿Y cuántos boosts posibles tengo además de ese? Bueno, 2 más, ¿no? En total tengo 3 boosts. Entonces ustedes fíjense que de acá estamos, digamos, en forma constructiva, diciendo que tenemos que hay 3 boosts independientes en las 3 direcciones. Entonces, así como acá esto iba a tener 3 generadores, acá tengo 3 generadores de rotaciones y 3 de boosts. O sea, en total, este grupo, es un grupo, está generado por un total de 6 generadores. Que los tenemos que calcular. ¿Sí? Los vamos a tener que calcular. Les voy adelantando que los generadores de las rotaciones, como los habíamos indicado antes, son los L y J, con I y J igual a 1, 2 y 3, y los generadores de los boosts son los 0i con I igual a 1, 2 y 3. Estos básicamente son solamente 3 porque es una matriz de 3 por 3 antisimétrica, ¿no es cierto? Porque son antisimétricas. Entonces en la diagonal no tengo nada y solamente tengo 3 componentes posibles. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Igual los tenemos que construir. Ahora, con esto solo resolvimos el primero de este conjunto de transformaciones de Lorentz, ¿no? Las ortócronas, propias ortócronas. Y si ustedes se preguntan, ¿hay más cosas aparte de eso? No, no hay más cosas. Estos son todos los generadores que son posibles acá.
Y los vamos a construir y vamos a ver que quedan listitos todos. Todavía falta un poquito para construirlos. Lo que quiero hacer es ver qué pasa cuando uno considera ahora transformaciones ortócronas impropias. ¿Qué es que sea ortócrona? Que la primera componente de la transformación, o sea del L, sea mayor o igual que 1. ¿Qué es esto? Bueno, que el determinante sea negativo. Bueno, entre ellas, ¿cuáles podemos tener? Y bueno, podríamos tener que la primera componente, entonces como estoy poniendo acá, ¿no? Se quede igual, y que por otro lado, este es un ejemplo, que el resto, que son las espaciales, cambie de signo. Lo voy a hacer más grande para que se vea. Bueno, ustedes ya se imaginarán qué es esto, ¿no? Esto es una transformación de paridad. Transformación de paridad. ¿Y qué es eso? Es agarrar, si ustedes caracterizan a x0, r, ¿no? Como su tetravector inicial, que divide posiciones, el operador de paridad lo que hace es al x0 lo deja igual y al xy me cambia los signos de cada componente de tal manera que invierte los signos de la parte espacial, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ¿cómo caracterizo este operador de paridad? Bueno, esto va a ser igual a una matriz que va a tener un 1, que no toca el primero, todos ceros acá, y después va a tener menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, operador de paridad. Ahora, si yo multiplico por el operador paridad cualquier elemento que está acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y bueno, la primera componente se la voy a dejar positiva, igual. Pero el determinante me va a cambiar de ser un determinante positivo a, ustedes saben que si hiciera el producto de P por alguna transformación L que esté acá, vamos a ponerle así, esta transformación. Esto es el conjunto de transformaciones, en realidad el grupo de transformaciones, y esta es una particular. Si yo hago este ejercicio, y a esto le tomo el determinante es el determinante de P por el determinante de L. El determinante de L era 1, ¿sí? Y el determinante de P es menos 1, por lo tanto esto es menos 1. Entonces, al aplicar paridad sobre cualquier elemento que esté en este grupo, lo que me da es un objeto que va a pertenecer a este otro grupo. Entonces, lo que puedo hacer es caracterizar el conjunto, no grupo, sino conjunto de transformaciones de Lorentz ortócronas y impropias, como el que obtengo de haber aplicado transformación de paridad sobre los elementos L más L en términos generales. Muy bien. Y ahora otra que podemos utilizar es la inversión temporal y ver qué es lo que nos da la inversión temporal. Voy a borrar acá. Entonces ya vimos entonces que el L menos ortócrono lo obtenemos como la acción del operador de paridad. Voy a ponerlo esquemáticamente como la acción esta, ¿sí? Y se entiende, ¿no? Tengo que actuar con el operador paridad sobre los elementos de este subgrupo. ¿Qué pasa si yo aplico inversión temporal? Bueno, lo que hace es agarrar el x0 y pasarlo a menos x0, mientras que la inversión temporal a cualquier xy lo deja invariante. Entonces, la matriz de inversión temporal, o este operador, lo puedo caracterizar con menos 1 en la primera, 1, 1, 1 y el resto ceros. Eso lo que va a hacer es cambiarme el signo solamente de la componente que tengo acá. Entonces, automáticamente, la acción del operador inversión temporal sobre
cualquier elemento del subgrupo de Lorentz de transformaciones propias ortócronas, las cambia a ser no ortócronas, porque me cambia el signo del primer elemento, y por otro lado, fíjense que también eso me cambia el signo del determinante, ¿no es cierto? Porque estoy multiplicando por algo y entonces esto me va a dar justamente a lo que va a ser impropio no ortócrono. Y después tengo también la posibilidad de aplicar simultáneamente paridad e inversión temporal. Paridad no me afecta, pero inversión temporal lo cambia el signo. Ahora, paridad, ¿qué hace? Paridad me cambia el signo de la componente espacial y inversión temporal no le hace nada. Entonces, la representación del producto de paridad por inversión temporal me da una matriz que representa ese operador que tiene todos menos. Si yo actúo sobre cualquier elemento del grupo de transformaciones propias ortócronas, automáticamente van a pasar dos cosas si hago P por T. Esto lo primero que hace es, fíjense, el determinante me lo va a dejar igual, ¿no? Porque el determinante de esto es más, entonces el producto va a ser más. Pero la inversión temporal me va a cambiar el signo de la primera componente, por lo tanto me va a dar esto. ¿Sí? Entonces fíjense que justamente con estas transformaciones que son continuas, esta que es discreta porque me cambia, me hace la imagen especular, ¿no es cierto?, de un vector, esta que invierte la dirección de la flecha del tiempo, y la combinación de invertir simultáneamente la flecha del tiempo y hacer una reflexión especular en las tres direcciones espaciales, lo que tenemos es todo el grupo de Lorentz homogéneo completo. ¿Vale? Entonces voy a poner acá L más con esto para abajo, que es la que nos falta acá. Esto es P por T por L más menos. Esto en teoría de grupos se anota diciendo lo siguiente. Como yo caracterizo el grupo de Lorentz homogéneo, fíjense, como este. Después tengo otro que va a ser el que viene de paridad por L más menos así, que es este. Que es el que me caracteriza el impropio ortócrono. Después voy a tener el impropio no ortócrono. Y después voy a tener este, que va a ser el propio no ortócrono. No, este para arriba. Fíjense que uno lo que hace es define lo que se llama el grupo cociente, en teoría de grupos, bueno, sí, si no vieron nunca esto no importa, pero para quien lo vio lo va a entender. Y esto básicamente lo que contiene es la identidad asociada a este, el operador paridad asociado a este, la inversión temporal y el operador conjunto paridad e inversión temporal. Esto es el grupo cociente entre el grupo Lorentz homogéneo y el subgrupo de transformaciones propias ortócronas. Es una caracterización y fíjense que lo que nos da es este conjunto de transformaciones, o sea, este es el mismo grupo, pero el subgrupo, y acá lo que tenemos son el efecto de estas transformaciones discretas, ¿sí? Lo único que tiene transformaciones continuas es el que está asociado a este mismo. Espero que se entienda eso. Muy bien, perfecto. Entonces son las 4 y 7 minutos. Yo propongo hacer un break hasta las 4 y media. Y lo que vamos a hacer a continuación es calcular los generadores del grupo. Calcular la forma, la representación, digamos, diferencial o en términos de coordenadas de los generadores del grupo de Lorentz homogéneo. Y ver las relaciones de conmutación que cumplen esos generadores, que lo que nos da es el álgebra. Bueno, lo que les propongo es lo siguiente. Para no cambiar nada, yo lo que haría es, Jan, si podés dejar de grabar, y lo que hacemos es no cortar nada de la comunicación. Yo me voy a tomar un café y ustedes también, o lo que haya que hacer, y nos juntamos 4 y media. Si están de acuerdo. Perfecto. Ahora corto entonces. Bueno.
Dale, dale, dale. Y no corten la comunicación, así no tenemos que hacer nada. ¿Eh? Listo. Preguntas, si tienen preguntas, bienvenidas. No, por ahora, para los que venimos de La Plata es como repaso esto, porque entre métodos y el seminario de partículas y campos ya es como, Muy bien, sí, muy bien, repaso. muy bien. Así que por Bueno, ahora, esto va a no. continuar así por una clase y media, más o menos, de repaso, Perfecto, hasta que perfecto. empieza a verse la materia. Eh, los que no vieron nunca esto, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si todo el mundo sabe todo esto, porque, qué sé yo, si todo el mundo sabe todo esto, por ahí, no sé, pasamos a otra velocidad. No, yo teoría de grupo no sé, o sea, pero no me pareció difícil esto que estuviste contando. Está bien, perfecto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, en la segunda parte de hoy, es, por un lado, construir los generadores, ver el álgebra, ver cómo esa álgebra la podemos reescribir como el producto de dos álgebras de SU2, SU2 por SU2, y con eso lo que vamos a ver es cómo caracterizamos las representaciones de esa álgebra producto, SU2 por SU2, y cómo eso lo que nos va a dar son las representaciones de los distintos campos. Lo que vamos a ver después es los generadores del grupo de Poincaré, que son simplemente los generadores de traslaciones espaciotemporales. Vamos a ampliar el álgebra, el grupo homogéneo al no homogéneo, el álgebra de Lie. Y bueno, vamos a definir algo que se llama el vector de Pauli-Lubansky, si llegamos hoy, bien, si no la semana que viene. Y con eso ya vamos a tener todos los ingredientes para poder armar las acciones a nivel de término cinético y término de masa. Y bueno, esto va a ir en la dirección de primero agarrar el campo más fácil de todos, que es el campo escalar real, libre. Vamos a escribir para esa teoría la teoría clásica, la vamos a cuantizar en lo que se llama la cuantización canónica de la teoría libre. Vamos a aprender lo que, bueno, después lo que vamos a hacer es hacer la cuantización del campo de Dirac, ver cómo no vamos a tener más mar de Dirac y todo eso, cómo se van las soluciones de energía negativa, cómo se reinterpreta todo eso. Y a continuación vamos a ir a la cuantización del campo de gauge abeliano, que sería el campo electromagnético. Esa cuantización la vamos a hacer utilizando la integral funcional. Y ahí vamos a aprender un montón de cosas que posiblemente para muchos sean nuevas, que es utilizando la integral de camino o integral de Feynman. Bueno, en el recorrido anterior a meternos con la integral funcional esa, seguramente que vamos a hacer introducir perturbativamente vamos a hacer la cuantización de la teoría, lo que se llama lambda phi cuarta, para un campo escalar libre, perdón, un campo escalar real con interacción lambda phi cuarta, y ahí vamos a desarrollar primero toda una teoría de divergencias ultravioletas, y después vamos a ver cómo eso se puede controlar, y específicamente vamos a utilizar el método de regularización dimensional, y con eso vamos a aprender lo que se llama la renormalización de la teoría. Y después vamos a pasar a estudiar electrodinámica cuántica y ver cómo hacemos también utilizar regularización dimensional y finalmente obtener la renormalización de la teoría. Y eso va a ser toda la materia. Todo esto contado en 5 minutos nos va a llevar el cuatrimestre completo para ver cosas básicas. Pero bueno, vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de cuentas. Y hasta lo que vamos a llegar, ya les aviso, es hasta hacer la renormalización de lambda phi cuarta y de electrodinámica cuántica a lo que se llama un loop, one loop. Eso es al primer orden. Si uno quiere ir más allá de eso, bueno, que hacerlo uno mismo. Esto va a ser bastante complejo per se. Para tener una idea, hoy día se hacen cálculos de electrodinámica cuántica a 5 loops. 5 loops implica
por ejemplo, para calcular el momento giromagnético del electrón, unos 76.000 diagramas de Feynman a 5 loops. Eso se calcula no en forma directa, sino con autómatas. Y esto nos deja en algo que es muy importante, que es que cuando uno compara con los datos experimentales el momento giromagnético del electrón, el grado de precisión es con un error de 1 en 10 a la 11. Es la cantidad física que se midió y cuya descripción teórica, que la predice electrodinámica cuántica, la predice con la mejor precisión de todas las cantidades que uno pueda imaginar. Ese error de 1 en 10 a la 11 es lo más preciso de una cantidad física que se pueda predecir por una teoría y medir en la naturaleza. Así que el rol de la electrodinámica cuántica es fundamental, digamos, es una teoría muy espectacular. Dicho eso, solamente aclarar que la otra cantidad que se mide con tal precisión, y que es la única más que se mide con esa precisión, es el principio de equivalencia de relatividad general, o sea que la masa inercial y la masa gravitacional también se conocen con una precisión que son iguales, se conoce con una precisión de 10 a la 11, ¿no? El error está en la 11ª cifra significativa. Yo no sé si a ustedes esto les causa algún tipo de emoción, pero realmente sería más o menos darse una idea como medir, ser capaz de medir la distancia desde Buenos Aires a Madrid con una precisión de 1 milímetro más o menos, ¿no? O sea, es realmente una cosa muy impresionante. Creo que estar haciendo bien la cuenta. Por ahí se me va y es incluso más preciso que eso. O sea, es una teoría cuántica, ¿no es cierto? Es una cosa muy impresionante el efecto de la electrodinámica cuántica. Por más que sea una teoría, si uno quiere, antigua, en el sentido desarrollada en 1948, es la mejor teoría física por lejos que tenemos en términos de precisión, para que la puedan comparar con, por ejemplo, otras teorías dentro del modelo estándar, lo que se llama QCD, cromodinámica cuántica. Los datos más o menos los pueden predecir con un error de 1 en 300, 1 en 300 contra 1 en 10 a la 11 de electrodinámica cuántica. Y si preguntan por qué, bueno, porque los procesos de cromodinámica cuántica son literalmente casi infinitamente más complejos que los de electrodinámica cuántica, los que involucran quarks y gluones. Bueno, pero no obstante, tener QED, electrodinámica cuántica, con una precisión de 1 en 10 a la 11 es a todas luces algo muy espectacular. Y ahora viene, en abril, van a aparecer los datos para los últimos cálculos que creo que están haciendo, me parece que es en Fermilab, del momento giromagnético del muón, que había una pequeña discrepancia y que se van a obtener los últimos datos ahora. Así que son cosas importantes, estas son cosas de experimentos que tienen que ver con una física muy importante. Así que bueno, los dejo 15 minutos, me voy a tomar un café. Perdón.